Bien, hoy vamos a aprender programación orientada a objetos, pero de una manera más o menos sencilla y te aseguro que con esto vas a saber el 50% fácil o más de lo que necesitas para probar paradigmas o para aprender programación orientada a objetos si lo querés usar en tu futuro trayecto profesional. Bueno, todos ya sabemos instalar NetBeans, ya tenemos nociones de cómo se hace un nuevo proyecto, ¿sí? Este proyecto que voy a hacer es para nada original, pero mediante este voy a explicar muchos conceptos que por ahí nosotros lo sabemos de teoría. Sabemos cómo, o sea, de memoria que nos dijeron que significa, pero no entendemos realmente para qué sirve o dónde se aplica. Así que esa es la idea, partir de la práctica hacia la teoría. Ya una vez entendida la práctica, pasamos a la teoría. Así que vamos a hacer el camino inverso y nos vamos a apoyar del conocimiento que ya tenemos de algoritmos, de C++, de las estructuras y de otras cuestiones que ya vimos el año pasado. Bueno, como vieron, hice un proyecto y este proyecto tiene una clase principal que se llama calculadora, porque el proyecto también se llama calculadora y está en el paquete calculadora. Si no saben usar Java, no es difícil, pero sí cuesta un poquito al empezar. La curva de aprendizaje es lenta. No se preocupen si no les sale algo, es lo más normal del mundo. Lo importante es que practiquen y que se entienda el concepto en general y después cuando vayan a aplicar prueben y prueben hasta que funcione. Bueno, acá al costadito donde dice calculadora, que es el proyecto que yo hice ahora para hacer la prueba, para hacer este tutorial, tenemos este paquete, que es el paquete calculadora, que acá dice que está dentro del paquete. ¿Se pueden hacer varios paquetes? Sí. ¿Vamos a hacerlo? No, porque ahora solamente estamos haciendo lo básico. No es necesario dividir en paquetes todavía. Esto que dice acá calculadora.java es una clase. Se llama calculadora y es una clase que la vamos a programar en Java. Si queremos hacer otra clase, por ejemplo, vamos a hacer la clase que se llame operaciones. Tenemos que hacer clic entonces, si no lo vieron, hice clic en el paquete, con el botón secundario puse nuevo y Java Class. Y me ha creado esto, operaciones.java. Acá voy a tener mis operaciones. ¿Y cómo se ve esto en el dibujito este que hicimos o que tenemos que hacer, que es el diagrama de clases? El diagrama de clases de UML. Bueno, estas tres liñitas que tengo acá de código, cuando las voy a dibujar en el diagrama de clases, se verían más o menos así. Listo, tengo una clase. La clase main yo la tengo, pero voy a obviarlo, no la voy a dibujar. Sí podría hacerlo, sí, porque podría tener alguna responsabilidad o algún método, pero no la voy a usar aquí. ¿Por qué? Porque esa clase, porque si ustedes se fijan y si me siguen lo que les voy diciendo, hay dos clases. Una que se llama calculadora.java, que es la main, que es la principal, y una que se llama operaciones.java, que está en el mismo paquete, pero es la que va a hacer las operaciones. Para eso la he creado. Yo voy a dibujar solamente operaciones. ¿Se puede dibujar la otra? Sí, pero lo importante es entender un par de conceptos y me voy a centrar en ello en este análisis. Este operaciones tendrá dos atributos, n1 y n2. Sabemos que los atributos son como variables. ¿Cómo eran las variables en C? Bueno, lo mismo. Los atributos van acá en la parte de arriba. Voy a escribir atributos. Y acá abajo van lo que se llaman métodos, que nosotros les llamamos métodos acá en programación orientada a objetos. Pero esto cuando trabajábamos en C++ le llamábamos funciones. Son parecidos. Bueno, ahí están los métodos y atributos allá arriba.
Y ya tenemos una clase. Todavía no programé nada de esto. Y ya que lo tengo acá, voy a poner un método. Sumar. Listo, el método sumar está ahí. Y tengo N1 y N2. N1 sería el número 1 y N2 sería el número 2. Y ahí vamos a empezar a conocer algo de cómo funciona. Si yo quiero, esto ya lo conocemos. Si yo pongo ahí float N1, punto y coma, y acá pongo float N2, esto se parece muchísimo a las struct, a las estructuras que hacíamos en el año pasado en algoritmos. Hasta ahí está bien. En realidad esto está mal, pero hasta ahí vamos entendiendo, a eso me refiero. Estamos entendiendo, no es nada nuevo, pero después vamos a ver qué es la visibilidad, que todavía le falta esto, pero por el momento los dejo ahí. N1 y N2, perfecto. Y si quiero hacer la suma, lo tengo que hacer dentro de la clase. Esto que está acá, que es la llave de cierre, y esta llave de apertura, indican dónde empieza y dónde termina esta clase. Supongamos que, como que después de operaciones, yo pongo la llave ahí y la otra llave ahí. O sea que tanto atributos como métodos van dentro de las llaves principales de operaciones. Bueno, dentro de las llaves entonces me voy a hacer un método, que es como una función, que haga una suma. Ok, hagamos una suma entonces. El método se va a llamar sumar y tiene que tener un tipo de dato. Porque yo no puedo poner sumar así nomás sin indicarle tipo de dato o que no tiene tipo de datos. Que cuando no tiene tipo de datos le decíamos void. En este caso me conviene que tenga tipo de datos y que sea del mismo tipo de lo que va a retornar, que eso sí o sí hay que ponerlo. Va a retornar la suma de N1 más N2, que se podría poner return N1 más N2, o me podría crear o generar una variable distinta que sea la variable de resultado para hacer el N1 más el N2. Lo que voy a hacer ahora, porque esto también, a ver, supongamos que yo ponga acá return 8. Ahí me salgo totalmente del problema, solamente es para hacer una prueba para que se entienda qué es esto, este método. Y aclaro que esto no está bien. Enseguida, en un minuto, 2 minutitos, ya le pongo bien como tiene que ser. Así que si ya vieron esto, están sabiendo que no está del todo bien, que está mal programado. Pero arranquemos, yo arranco por lo básico. Hay que entender esto de entrada. Si yo pongo return 8 acá y quiero verlo ya, a ver si realmente me ha retornado el 8, yo aquí en mi clase principal necesito poder usar sumar. Sumar está en operaciones y es un método de operaciones. Entonces, si yo quiero usarlo, yo no puedo escribir sumar así nomás. Tampoco puedo escribir operaciones.sumar. No, eso está mal, eso no se puede hacer porque siempre hay que crear un objeto de la clase. Siempre hay que crear un objeto de la clase, salvo contadas excepciones que se verán después cuando aprendamos más, que son clases que podemos usar de manera estática, o sea, sin crear el objeto. Pero por el momento no importa, nos olvidemos de esas clases. Tengamos en cuenta lo siguiente, sí o sí hay que instanciar. Instanciar quiere decir crear un objeto de una clase. Una clase no es más que un plano de cómo será ese objeto nuevo. Entonces, si yo quiero crear un objeto de la clase operaciones, lo que tengo que hacer es poner operaciones. ¿Por qué operaciones? Porque operaciones es un tipo de datos. Cuando yo he creado la clase, la voy a implementar o la voy a usar como un tipo de datos. Entonces, operaciones, OP por ejemplo le pongamos, o sea que OP es de tipo operaciones. OP será un objeto de la clase operaciones. Y debo instanciarla, debo crearla. ¿Cómo se hace? Con la palabra reservada new. Entonces, operaciones, OP es igual a new. Y uso algo que se llama constructor. Un constructor, y ahí tenemos un nuevo concepto, constructor.
Un constructor básicamente, por el momento, después les ya explico bien, un constructor básicamente es un método que tiene la clase para poder crear un objeto de sí misma. No dice nada esa definición por el momento, pero ya van a ver cómo funciona. Operaciones OP es igual a new operaciones. Bueno, y me dirán dónde está ese método, porque sí o sí, acá hay un método que se llama sumar, pero ¿dónde está el método ese? Por defecto ya lo trae, no está acá hecho, pero si yo lo quisiera hacer, podría crearlo aquí. Bueno, ahí he creado public operaciones, que es el método. Ya aparece esta palabrita que ya vamos a explicar qué es esto. Este constructor, verán, es un subprogramita súper fácil, un método súper sencillito que no nos dice nada todavía. Pero es necesario usarlo, por esta razón la curva de aprendizaje es medio complicada, es medio lento de aprender porque hay muchas cosas que uno tiene que saber antes de hacer siquiera un hola mundo o de hacer algo más o menos que sirva para algo. Así que hay ciertas cosas que vamos a decir. Esto es un constructor. ¿Por qué? Porque se llama igual que la clase que lo contiene y que sirve para crear un nuevo objeto de la clase. Por ahora la dejamos ahí la definición. La podemos aplicar y hacerla funcionar, pero después vamos a entender bien o le vamos a dar nuestra propia interpretación de qué es operaciones o qué es el constructor. Por el momento lo dejamos ahí. Bien. Operaciones, o sea, el constructor normalmente no se escribe o no se pondría ahí el constructor porque se tiene por o se da por entendido que por defecto ya está, ya existe, así que ni siquiera se lo escribe acá el constructor. Bueno, he creado entonces operaciones OP igual a new operaciones. Operaciones dijimos es el constructor, por eso lo estoy usando acá, nuevo operaciones. Estoy creando un nuevo objeto que se llama OP, ese objeto es de tipo operaciones. Ahora bien, si yo quiero usar este método que se llama sumar, yo puedo hacer así, tengo que poner el nombre del objeto que acabo de crear y un punto. Y ahí me aparecen varias cosas. Entre ellas el N1 y N2, que ¿qué son? Son atributos, porque yo los había dibujado acá como los atributos N1 y N2. Si pongo el punto, también me aparece acá en el autocompletado el método sumar. Y me da una pequeña definición de ahí de lo que es el método sumar. Sumar es un método que devuelve un float, devuelve algo. Yo sé que devuelve un 8. Le puse 8 por decir algo, para decir que devuelve algo. Simplemente para ver cómo funciona. Entonces puedo poner sumar. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque estoy usando un método. El puntito dice que lo que voy a usar después es algo que pertenece a OP. OP es un objeto que tiene un método que se llama sumar, que tiene un método que se llama operaciones y tiene dos atributos. Eso es lo primero que hay que saber, que para poder usar un método, un atributo, lo que sea, de una clase, sí o sí hay que instanciarlo. Esa es la regla número 1. Sí o sí creamos un objeto, o sea, instanciamos, así se llama cuando se crea un objeto. Hay que instanciar entonces un objeto de esa clase. ¿Se puede instanciar dos objetos de la misma clase? Sí, se puede hacer. Se pone lo mismo. Puedes copiar y pegar, pero no se tiene que llamar igual el objeto. El objeto cambia de nombre, pero la clase sigue siendo la misma. Acá le cambiaría el nombre del objeto y la clase sigue siendo la misma. Se puede hacer dos instancias, 3, 5, 10, infinita cantidad de instancias del mismo, de la misma clase. Cada instancia es un objeto creado. Bueno, hasta acá solamente vimos esta partecita que es súper básica. Pero ahora yo puse acá OP sumar.
Y si yo lo ejecuto acá con el botoncito verde, no va a pasar absolutamente nada. Dice que funcionó todo bien, perfecto, pero no hace nada. Ahora vamos a hacer que muestre ese número 8, que es lo que yo quería. A ver si qué pasa. ¿Qué cosas se pueden hacer? Se pueden hacer dos cosas. Lo puedo mostrar de manera directa o puedo hacerle una variable donde se guarde ese numerito y luego mostrar esa variable donde se ha guardado. Podría ser así. Resultados igual a lo que me devuelve sumar. Y ahora lo quiero mostrar. Para mostrarlo tengo que hacer, vamos a mostrarlo por consola. Cuando arrancamos empezamos con la consola. Podría ser esto. Yo lo que escribí ahí es SOUT, que son las primeras letras de System Out Print Line. El System Out Print Line es el print, como el printf, la salida. Hago SOUT, escribo control, presiono control, aprieto la barra espaciadora y ya me da para autocompletar así. Y ahí puedo mostrar el resultado. Resultado, dos puntos. ¿Cómo se concatena? ¿Cómo se puede hacer que salga esto? No hace falta poner un % de ni nada de eso, sino que simplemente con un más se puede mostrar el resultado. ¿Cómo hago para autocompletar? Control más barra espaciadora y me tira ahí el panel o el autocompletado para que yo elija de ahí la opción que quiero escribir. Bueno, ya sé entonces que el resultado es resultado y veamos si funciona. Listo, el resultado es igual a 8. ¿Por qué 8? Porque yo le dije así, le puse nomás como que era 8. Y si le pongo otro numerito, vengo acá y me da lo mismo. No hace falta que esté ahí para que funcione, igual funciona si lo estoy ejecutando donde sea que esté en cualquier clase, funciona con apretar este botoncito verde. Bien, por el momento no hace nada nuevo, nada que sirva para algo, pero ya hemos visto una pequeña reseña o dos cositas bien importantes. Para yo poder usar un método de una clase, sí o sí tengo que instanciarlo, o sea que crear un objeto. Bien. Cosa número 2, para poder usarlo tengo que poner el nombre del objeto y poner un punto y ahí escribir el nombre del método que voy a usar. Bueno, aclaración antes de seguir y ahora vamos a hablar de visibilidad. Si yo quisiera que N1 y N2 tomaran valores, podría hacerlo así, por ejemplo, y así. Cosa que no está bien. Pero aunque se puede, pero no está bien, no hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es darle los valores, porque si no siempre vamos a sumar los mismos números. Lo que hay que hacer es darle los valores usando algunos métodos especiales para dar valores. Porque no se puede poner así directamente o no se puede hacer. Esto que voy a hacer está súper mal, esto no lo hagan, pero supongamos que yo ponga op.n1 y le ponga que es igual a 5. Le doy el valor, todo bien, pero eso no se hace. Hay un concepto que se llama encapsulamiento que protege los datos de las clases. Solamente las clases pueden darle valores a sus atributos. Yo desde otra clase, esta clase se llama calculadora, no le puedo poner un valor al objeto de otra clase así de manera directa, de esta manera, de esta forma. Sino que tengo que usar un método de esa clase para que ella misma se lo coloque a su atributo. Eso garantizaría seguridad, garantizaría quizá hacer en el medio alguna validación o que no se rompa nada. Y garantiza también que podamos hacer que el software crezca sin problemas. Y es una de las ventajas de tener en la programación orientada a objetos. Así que, ¿cómo se logra eso? Esto, como verán, por ejemplo, yo le voy a poner acá que sea privado. El N1 es privado, entonces si es privado yo no podría hacer esto. op.n1 no aparece, aparece el N2 nada más, que no es privado, es público.
O sea, que es público quiere decir que desde otra clase yo lo puedo ver. Y eso está mal. No debo hacerlo. Entonces yo debo ponerle a los dos atributos privados. Listo. Y a los métodos sí les puedo poner públicos y normalmente se usan los métodos públicos. Hay otros tipos de datos, sí hay otros tipos de modificadores de visibilidad, sí hay otros. Pero privado y público lo vamos a ver de entrada y creo que se usan muchísimo, así que son los que más veremos. Entonces a este no le puedo poner privado, le tengo que poner public. Porque lo tengo que ver, eso sí me interesa poder usarlo. Así que ahora yo puedo poner acá op.sumar y va a funcionar. Y si quiero cambiar el nombre, el valor, perdón, de N1 o N2, puedo hacerlo de distintas maneras. Una de esas formas es trabajando con getter and setters. ¿Y qué son esos? Bueno, esto se lo van a grabar y lo van a anotar porque les va a servir para siempre. Cuando hablamos del concepto de encapsulamiento, para poder cumplir con esto, necesitamos crear un get y un set. O sea, ¿qué quiere decir el encapsulamiento? Quiere decir que si yo tengo una clase por acá, que es la clase 1, y tengo una clase 2 desde acá, la clase 2 nunca va a poder entrar a los atributos. No, eso está mal. Eso prohibido en programación orientada a objetos. La clase 2 puede ingresar a la clase 1 con algún método o con alguna instrucción pasando por un método de la clase 1 y ese método de la clase 1 va a modificar el atributo. ¿Ok? No puede hacerlo de manera directa, sino que tiene que pasar por uno de estos valores. Tampoco puede consultar qué valor tiene el atributo de manera directa, porque quizá en el medio necesite validarse, necesite que alguna verificación de seguridad o algo, o no está bien que pueda tener acceso de manera directa. Así que si quiere consultar algo, pregunta, también con lo mismo, ¿cuánto vale el N1? Y acá le dicen, a ver, ya te digo, me consulto, y ahora te lo retorno y te digo, N1 vale tanto. No podemos ir nosotros directamente a tomar ese dato, ni a tomarlo ni a modificarlo. Entonces el encapsulamiento es como la heladera de la casa del vecino, no sé, del amigo. No hay que tocar la heladera, no hay que ir directo, hay que preguntar primero y él verá qué hace. Me dará la cosa que yo quiero. No puedo meterme a tocar sus cosas porque son suyas. Y para resolver esto, y esto lo anotemos bien clarito, uso los métodos get y set. El método get lo vamos a tomar como preguntar cuánto vale tal cosa de tu atributo tal. Y él nos dirá el get, nos devolverá, o sea, hará un return que dirá vale tanto. Y el set es otra cosa, ya no es preguntarle cuánto vale, sino decirle, por favor, colócale este valor nuevo a tu atributo tal. ¿Ok? El set entonces configura un valor, le da un valor nuevo, modifica. En cambio el get pregunta cuánto vale. Y eso es lo más importante del encapsulamiento que tenemos que aprender. Que no hay que tocar datos de otras clases desde otras distintas. Entre clases no se pueden ver los datos, no se pueden modificar los datos. Eso es el encapsulamiento básicamente. ¿Y cómo se aplica eso en la práctica? En la práctica, para ello tenemos modificadores de visibilidad. O sea, con el privado decimos, esto es privado, todos los atributos serán privados y todos los métodos los vamos a poner públicos en nuestro ejemplo y normalmente lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, si yo quiero modificar algo, tengo que hacer un set, dijimos. Ok, hagamos un set. ¿Cómo se hace un set? Los métodos, este es un método que se llama set.
Como es un método de la clase que lo deben usar otras clases, yo lo voy a poner como público. Y normalmente nos acordemos de esto, lo anotemos en la mano cuando vamos a rendir, hagamos, no sé, lo tengamos siempre en la cabeza, los métodos públicos, los atributos privados. Métodos públicos, atributos privados. Entonces este método, o sea que es público, se llama get. Pero tiene que haber un get para cada cosa. Entonces le tenemos que poner get n1, por ejemplo, para consultar cuánto vale el n1. Y si pongo un set, que era lo que iba a hacer, si pongo un set, tengo que poner set n1. ¿Ok? Bueno, el set modifica algo, por lo tanto al modificarlo no me devuelve nada, no me hace un return. Por lo tanto es de tipo void. Primero va la visibilidad pública, después va qué cosa me devuelve, si me hace un return o no, y luego recién va el nombre del método. Este método se llamará set n1. Estoy usando camel case, que es una forma de escribir, por eso le pongo la mayúscula acá. Bueno, o sea, me dice, tenés que cambiar un valor, te van a pasar un valor. A ver, entonces si me van a pasar un valor acá en el medio donde están los parámetros, yo tengo que modificar y poner ahí qué cosa me van a pasar. Me van a pasar un float que se va a llamar A, B, C, X, de alguna manera. No importa cómo se llame, lo importante es que se corresponde con el valor de n1. Normalmente le ponemos el mismo nombre, ¿sí? Para no confundirnos. Pero le voy a poner A solamente para que se den cuenta, para que se entienda que son cosas distintas. El A es lo que se trae de allá y el n1 es el que ya existe aquí. El n1 que tenemos nosotros va a ser igual al A. El n1 de esta clase, que también se puede poner, y sería más correcto poner así, this n1, porque this quiere decir que estamos haciendo referencia a esta clase, this.n1. ¿A cuál clase? A esta donde estamos parados nosotros. Entonces este n1 de aquí, de esta clase, va a ser igual a la cosa, al valor a que nos pasen desde allá. O sea que si alguien nos pasa un valor desde allá, le vamos a poner ese. ¿Cómo es pasar un valor desde allá? O sea, desde esta clase. Tenemos que usar el método. ¿Y cómo se usa el método? ¿Recuerdan cómo se ponía? Se pone el nombre del objeto, se pone un puntito y se busca el método desde acá. O lo escribimos, yo ya me acuerdo que se llamaba set. Entonces escribo set n1 y le paso el número. Le paso el número 5. Ahora n1 tiene el valor de 5. Listo, ahora n1 vale 5. Pero ahora quiero saber, quiero que este programa me diga cuánto vale y yo después mostrarlo por pantalla. Bueno, ¿cómo hago para saber cuánto vale? Dijimos que había dos cosas, un get para preguntar y un set para ponerle el valor. Entonces yo ya le puse el valor, 5. Ahora pregunto, ¿cuánto vale? Con un get. Y como me va a responder, como esto es un método, es público, como me va a responder algo, o sea, me da un return, me va a responder con un float. Entonces el tipo del método es float. Y acá pongo get n1, por ejemplo. ¿Le paso algún valor? No, no me interesa pasarle nada. No es necesario. No le tengo que pasar algo porque no va a modificar nada. Entonces yo lo único que necesito es que me traiga el valor. ¿Cuánto vale este n1 que hay acá? Tiene que hacer return. Y yo puedo ponerle así, n1 o this n1. Ok, normalmente no le coloco esto. Ahora veamos si lo hacemos funcionar desde allá, desde la otra clase. La otra clase, que se llama calculadora, tendrá entonces la labor de saber cuánto vale el n1. ¿Y dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar en una variable, y esto les recomiendo que hagan, está bueno como una buena práctica, que no pongan así float resultados, sino que pongan acá arribita resultado, coma, y acá pueden poner la próxima variable, que es cuánto vale n1. O sea, valor n1, por ejemplo. Entonces si quiero saber cuánto vale n1, pongo que n1
así con mayúscula como le, perdón, valor n1 con mayúscula como le había puesto, es igual a, y acá pausa y me dicen cómo va y luego sacan la pausa y si le acertaron, todo bien. Un aplauso para ustedes. op punto y llamo al método. ¿Qué método? ¿Llamo al set? No, señor, llamo al get, que es el de preguntar. ¿Cuánto vale? Es el get. Get N1 creo que se llamaba. No me acuerdo. Bueno, pongo control y la barra espaciadora. Get N1. Listo. Ahora ya sé cuánto vale. Y si quiero mostrar, puedo poner acá. Vale. Y esto lo hago de nuevo para que tomemos práctica. Era que escribía south. Pongo control, barra espaciadora. Enter. Y ya tengo listo ahí. Ahora le digo N1 vale 2 puntos espacio más, el más es para concatenar lo que yo escribí con el valor de la variable. La variable se llama valor UN1. Voy a escribir acá, puse para que me autocomplete y ahí está. ¿Cómo se pone para autocompletar? Control barra espaciador. Listo, valor N1 y ahora veamos si funciona. Sí, N1 vale 5. ¿Por qué? Porque yo le había puesto con el set un 5. Si le pongo un 9, vuelvo a probar, vale 9. ¿Ok? Bueno, con F6 se puede hacer lo mismo que apretar la flechita esa verde para hacerlo funcionar el programa. Bueno, con F6 es lo mismo. Bueno, ya sabemos lo que son los set y los get. Es importante cuando estamos empezando a hacerlo de manera manual, porque así tomamos cancha y los vamos aprendiendo. Pero hay una forma de hacerlo de una manera automática. Haciendo clic con el botón secundario, yo me puse en la línea 18 porque acá quiero que estén los set y los get de N2, porque los dos tienen que tener, porque todavía no tengo N2 un modificador. Entonces hago clic con el botón secundario, insert code y pongo getter and setters y esto me crea justamente eso, los getter y setters, en este caso de N2, que es el que falta. Es inteligente, ya sabe que N1 ya tiene su set y get, así que no los toca y me dice, bueno, vas a hacer de este. Listo. N1 y N2 tienen set y get. O sea que yo ya podría, lo guardo esto con control S, ya podría tranquilamente hacer algo similar a esto, pero con el número 2, con el valor número 2. ¿Cómo hago? Pongo op.set, porque le voy a cambiar el valor a N2, y este set va a valer, le voy a decir que valga 1, o sea, le mando un 1. ¿Cómo es eso que le mando un 1? Le mando acá el argumento, que es un 1, y allá lo recibe como parámetro en el otro lugar. Así le dicen acá es argumento y allá le llaman parámetro. Pero básicamente que lo que está acá se va a colocar en el set N2. ¿Cómo hago para ir de manera directa si yo no sé dónde está? Aprieto control y hago un clic sobre el método a donde me quiero ir. Y me trae justito para acá. Entonces este float N2 sería el parámetro que yo recibiría. Que de dónde viene de acá. Que va a ser el 1, le mando 1, entonces acá llega un 1, N2 vale 1 ahora. Como este vale 1, se coloca ese N2 aquí en N2. Y acá como verán le puso correctamente N2, yo acá le había puesto A como para que nos demos cuenta que lo que nos trae desde allá es una cosa diferente que se le asigna a este N1 de esta clase. Muy bien. Más o menos hasta ahí, espero que se entienda. Estamos trabajando con encapsulamiento ahora, por eso son los set y los get, estoy explicando. Y ese es el concepto que tenemos que aprender. Encapsulamiento, setter and getters. Set y get. Bueno. Ahora, hagamos que funcione. ¿Cómo hacemos para que esto funcione? Bueno, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer luego de haberle puesto los valores, a esto lo vamos a sacar, yo no tengo que hacer aquí en la clase esta la suma, no está bien.
La suma es responsabilidad de la clase que se llama operaciones, que para eso está. Entonces no está bien que yo ponga acá cuánto vale, o le pregunte cuánto vale el N1, como se pregunta con un get. ¿Cuánto vale el N1? Y lo sumo, ¿cuánto vale el N2? Y le hago la suma acá nomás. No estamos respetando, o por lo menos no estamos usando la programación orientada a objetos con la idea de la programación orientada a objetos. Nosotros lo que necesitaríamos, o lo que me gustaría a mí, es pasarle dos valores y que de allá me devuelva listo ya el resultado. Es mucho mejor. Es la forma en la que se programa. Le paso un 4 y un 6 aquí como argumentos. Y yo allá, y esto, fíjense, lo voy a borrar. Ya no me interesa cambiarle los valores en este problema en particular y en esta solución. Pero eso resirve, los getter and setter resirven en todas las otras soluciones. Incluso aquí mismo se usa, o sea, aquí mismo quiero decir en esta otra clase que se llama operaciones, los voy a usar. Así que sí o sí siempre se programan los get y los set. Bueno, dice que le voy a pasar dos números. Bueno, me armo acá para que me reciba esos dos números. Float N1, float N2. Listo, me los ha recibido los dos números. Y ahora podría retornar directamente la suma de N1 más N2. Bueno, ahora voy a hacer otro método que está un poquito más por allá. Ustedes hagan dividir, multiplicar y restar. Ahora voy a hacer un promedio. Es un método, así que es público. Devuelve un float y se llama promedio. Me interesaría que este promedio use la suma. Este promedio será el promedio entre dos valores, dos números. Entonces pongo acá como parámetros N1 y N2, que son los N1 y N2 que me traen desde allá. No son los N1 y N2 que lo usamos como argumentos, ¿sí? Pero para usarlos, que sí es necesario hacerlo, lo podría hacer como les había dicho, directamente cargando eso en N1 y N2, y entonces de esa forma ya no necesitaría usar un argumento. Lo voy a hacer primero, y esto ya es, no sé, quizás es un poquito más complicado. Si no se entiende así de entrada, no pasa nada. Yo hasta el momento lo que hago es esto. Pongo, por ejemplo, float prom será igual a la suma, o sea, sumar, ¿qué cosa? Sumar el N1 que me traen desde allá más el N2. ¿Desde dónde de allá? Desde acá. Si yo pongo acá, supongamos, en lugar de resultado pongo promedio, y le digo que esta variable que se llama promedio sea igual a OP promedio y le mando dos valores, supongamos el 8 y el 6. Entonces el resultado del promedio, le voy a poner promedio, va a ser igual a promedio. O le hubiera puesto el resultado, da igual. La cuestión es la siguiente. Desde acá, desde esta clase que se llama calculadora, que es la clase principal, le mando a promedio dos valores, el 8 y el 6, los cuales son recibidos aquí. Por eso me gusta trabajar con letras diferentes. Le pondré A y le pondré B para que se entienda que son A y B, o sea, son cosas que vienen desde afuera. Entonces me dice A va a guardar el 8 y el B va a guardar el 6. O sea que nada tienen que ver con esto. Todavía estos dos ni se enteraron cuánto tienen que valer. Así yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Y ahora corto el ejemplo ahí de la idea que quiero comentarles. Y lo hago de una manera y después la cambio para retomar la idea. ¿Cómo lo haría? Lo que yo haría es escribir acá que el prom, es una variable que creo acá, prom,
que después será retornada, va a ser igual a sumar n1 más n2, que acá no significan nada, o sea, serían en realidad a más b, y a eso lo voy a dividir entre 2. Muy bien. Y acá hago return from y me mostraré allá. Bueno, entonces sumar recibe dos valores, que son el a y el b, y los suma y me devolverá algo, pero después lo divide entre 2 y eso es el promedio. A ver, hagamos que funcione. Dice que el promedio es 7. Perfecto, muy bien, el promedio es 7. Hasta el momento funciona y es una manera de resolverlo que no está mal. Pero yo preferiría aprovechar las ventajas de la programación orientada a objetos. Y aprovechar que hice estos dos, porque si no, ¿para qué los hice? N1 y N2 son atributos que me tienen que guardar los valores. Porque, ¿para qué? Para que cuando tenga muchos métodos, en uno le coloco los valores y después ya no tengo que ir pasando los datos de nuevo de promedio a sumar, como lo estoy haciendo acá, sino que yo ya tendría, en lugar de pasarlos, los borro estos dos, no lo paso de esa forma, sino que yo los guardo acá a los valores. ¿Cómo los guardo? Bueno, ¿puedo usar el set? Sí, uso el set. Pero como estamos dentro de la misma clase, no sería necesario usar el set para guardarlos, sino que yo necesitaría simplemente ponerle n1, como ya existe, estamos dentro de la clase, va a valer a, y n2 va a valer b. Que n1, esto de la clase esta, o sea, de esta clase. Lo hago de distintas maneras y le voy a seguir dando vuelta para que se vea que hay muchas posibilidades y que la mayoría funcionan. Algunas están bien, otras más o menos. Pero más o menos vamos entendiendo por dónde viene la lógica de esto, que es lo más importante por ahora. A ver, yo tengo entonces n1 y n2, dis n1 es igual a, dis n2 es igual a b, o sea, ya se los coloco de manera directa a los valores. Entonces, cuando yo nombro a n1 y n2, ya no nombro a los que le pasé por parámetros, sino que son los n1 y n2 propios de la clase. Son estos, o sea, ya valen algo. Ya tienen un valor asignado. Y veamos si funciona. Sí, promedio igual a 7. Sigue funcionando y ahora ya creo que estaría mucho mejor programado porque ya tenemos los valores. Y el método sumar simplemente verifica cuánto valen sus propios atributos, los atributos de la clase, y ya está, ya lo resuelve. No es necesario yo pasarle, como hacíamos con las funciones, los valores de nuevo, y si hay un tercero de nuevo y de nuevo y de nuevo, solamente se guarda una sola vez los valores y listo. Tengo que poner promedio, que todavía me falta que lo escriba acá, pero nada más. Ese es el que faltaría. Promedio, ahí está. Y listo, y esta es la clase que yo hice. La otra clase, como les decía, la clase main la puedo dibujar y le puedo poner ahí cosas. Método no tiene, atributos no le puse. Le puse algunas variables, pero nada más. Así que, bueno, gracias por su tiempo. Pregunten cualquier cosa en los comentarios y hago otro video.